Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, en el que va a tener lugar la toma de posesión como académico correspondiente del doctor Luis Sabater Ortí. En primer lugar, y para introducir al nuevo académico, va a dirigirles la palabra el académico de número, el doctor Fernando Gómez Ferrer Bayo. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo e ilustrísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, excelentísimo e ilustrísimo señor decano, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, queridos amigos todos, tengo la enorme satisfacción, y yo hasta diría que el honor, de presentar ante esta ilustre academia a un gran cirujano. Y me atrevo a valorarlo ya desde el principio. Y verán ustedes, porque un currículum de 74 folios no es fácil de hacer a los 50 años. El doctor Sabater está en plena madurez docente, asistencial e investigadora, ya que ha alcanzado los cargos de profesor titular universitario, jefe de sección del Servicio de Cirugía General y Digestiva y facultativo especialista del Departamento de la Universidad de Valencia. El doctor Sabater terminó sus estudios de licenciatura en la Universidad de Valencia en el año 1990 con excelentes calificaciones y tras superar las convocatorias NIR, ese mismo año se incorporó al Hospital Clínico de Barcelona, en donde se forma como especialista en cirugía entre los años 91 y 95. Siempre bajo la dirección de nuestro ilustre y querido amigo también, profesor Laureano Fernández Cruz, aprueba cum laude su tesis doctoral titulada Mediadores sistémicos y locales implicados en el desarrollo del fracaso pulmonar en la pancreatitis aguda. Obtiene el premio extraordinario del doctorado por la Universidad de Barcelona en 1998. Durante 2 años fue nombrado colaborador docente, ejerció el cargo de colaborador docente en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de Barcelona y al trasladarse entonces a Valencia ocupa este mismo cargo durante 9 años en el Departamento de Cirugía de esta Facultad de Medicina de Valencia. En el año 2009 pasa a ser profesor asociado asistencial en este mismo departamento. El año 2011 a ser profesor asociado universitario y el año 2012 a ser profesor titular universitario. En los cursos de doctorado dirigidos por el profesor Fernández Cruz ya queda clara su dedicación a la cirugía pancreática y hepática. E igualmente en los cursos máster impartidos entre los años 2000 y 2013. Dirige una tesis doctoral y colabora en la dirección de 6 tesis doctorales más, todas ellas calificadas cum laude. Ha escrito 2 libros completos y 28 capítulos en otros tantos volúmenes. Además, ha publicado 65 artículos en revistas internacionales. Y todos ustedes saben lo difícil que es meter un artículo de cirugía en el Annals of Surgery o en el World Journal of Surgery. Bueno, pues él lo ha conseguido. Y 36 artículos más en revistas nacionales. Ha realizado 265 aportaciones a congresos, entre ellos 40 internacionales, desde Tokio, desde San Francisco hasta Tokio, pasando por Heidelberg, es decir, por medio mundo. 140 comunicaciones a congresos nacionales y 85 conferencias invitadas, ponencias o moderaciones de mesas. Ha impartido 33 cursos y ha recibido 3 becas de investigación. Ha recibido 13 premios, destacando, sería inútil que se los leyera,
destacando el Premio Nacional de Cirugía el año 2015. Pertenece a 7 sociedades científicas o comités científicos y es revisor, lo cual es dificilísimo, es revisor o referee, como quieran, de 6 revistas de la especialidad, 3 nacionales y 3 internacionales. Ha organizado 13 congresos o jornadas científicas y ha realizado 2 estancias para ampliación de estudios de su especialidad. Fue Visiting Research en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Minnesota entre marzo y mayo de 1993, participando en el programa clínico de trasplante de páncreas del profesor Sutherland y en el programa experimental de trasplante de intestino delgado del profesor Güssner. También realizó una estancia de 3 meses en el Departamento de Cirugía del profesor Nakao, en la Unidad de Cirugía Hepato-Biliopancreática de la Universidad de Nagoya, en Japón. Ha realizado la primera descripción en la literatura médica de la infección por Rhodococcus equi en el trasplante hepático. Ha realizado también la primera descripción en la literatura médica del quiste hidatídico suprarrenal como causa de hipertensión arterial. Y ha realizado importantes aportaciones e incorporaciones de técnicas novedosas en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, como son intervención de coledocolitiasis por vía laparoscópica, esplenectomía laparoscópica, pancreatectomía distal laparoscópica, tumor de Klatskin con hepatectomía asociada y la primera hepatectomía por vía laparoscópica. Y sobre todo es un experto en resecciones hepáticas mediante el uso del bisturí ultrasónico CUSA. Todos ustedes saben que la cirugía hepática y la pancreática, en especial la que aborda a sus tumores malignos, es la más exigente de cuantas se realizan en el abdomen. Siempre recordaré la primera hepatectomía reglada que presencié en el año 1958 en la Universidad de Illinois y la primera duodenopancreatectomía que presencié en la Clínica Mayo el mismo año. Estas son cosas que cualquiera nunca olvida. La cirugía pancreática radical comenzó a desarrollarse en nuestro país en los años 50, sobre todo la pancreática, a raíz de la ponencia en el V Congreso Nacional de Cirugía que tuvo lugar en esta casa en 1959. Sus ponentes, los doctores Artigas y Estrada, fueron con su libro un referente en España y tengo el gusto de regalarle al doctor Sabater un pequeño tesoro de mi biblioteca en agradecimiento. Bueno, acabo enseguida. El doctor Sabater se ha convertido en un experto de la más avanzada cirugía hepática y pancreática, sin dejar de ser prudente ante el éxito, exigente consigo mismo y modesto ante el enfermo al que acaba de curar. Por todo ello, creo que tiene merecimientos sobrados para recibir el título de académico correspondiente. Sea bienvenido. Muchas gracias, doctor Fernando Gómez Ferrer, por su brillante presentación entrañable y por el obsequio que acaba de hacer al nuevo académico, quien tiene ahora la palabra para dirigirse a esta asistencia y hablarnos del tratamiento quirúrgico de las enfermedades pancreáticas, controversias recientes y nuevas perspectivas. Cuando quiera. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, especialmente a don Fernando Gómez Ferrer por sus emotivas palabras. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, ilustrísimos académicos, señoras y señores, queridos compañeros y amigos.
En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a la Real Academia de Medicina y en nombre suyo a su presidente, el profesor don Antonio John Bosch, por recibirme como uno de sus académicos correspondientes. Es un honor que espero corresponder con presteza, con esmero, sobre todo con responsabilidad. También deseo mostrarles mi gratitud por la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablarles de diferentes aspectos controvertidos y de avances recientes o nuevas perspectivas que se han producido en los últimos años en el tratamiento quirúrgico, sobre todo de las enfermedades pancreáticas. Sin embargo, relatarles de una forma sistemática todos los avances que se han producido en las enfermedades del páncreas sería inacabable e inadecuado seguramente, por lo que el criterio de selección de los temas que voy a considerar posteriormente sean aquellos en los que nuestro grupo de trabajo ha realizado alguna aportación, que sea significativa, que represente algo al conjunto de la patología pancreática y sobre todo en la forma en la que la ciencia da a conocer sus hallazgos, que es la publicación de los trabajos revisados y que estén sometidos a la crítica. La patología pancreática en el adulto tiene tres grandes epígrafes: la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas. La pancreatitis aguda es el proceso inflamatorio agudo del páncreas con afectación variable de otros tejidos regionales o sistemas orgánicos a distancia. Desde principios de los años 90, con la conferencia de consenso que tuvo lugar en Atlanta en 1992, la pancreatitis aguda se clasifica en leve o en grave. La leve, de mayor frecuencia, se caracteriza por una alteración orgánica mínima, con recuperación favorable en pocos días y ocasiona una mortalidad mínima que es inferior al 1%. Por el contrario, la pancreatitis grave es mucho menos frecuente, pero se acompaña de fracaso orgánico o complicaciones locales, como la necrosis, colecciones fluidas, abscesos, etc. Se trata de un proceso, como les digo, que es mucho menos frecuente, pero que lleva una mortalidad que oscila entre el 26 y el 50%. A pesar de que todavía hoy en día no sabemos por qué unas pancreatitis cursan de una forma leve, prácticamente sin consecuencias, y otras desencadenan una verdadera catástrofe con una serie de acontecimientos sistémicos que llevan una gravedad extrema, lo que sí conocemos es que los casos graves se asocian con la necrosis del parénquima pancreático, y especialmente cuando esa necrosis está infectada, lo cual se puede observar bien por punción y demostración de gérmenes, sobre todo de gérmenes gram negativos en la punción, o bien por gas, con presencia de gas en la celda pancreática. Clásicamente, la identificación de necrosis pancreática infectada significaba la identificación de la realización de una necrosectomía, de una intervención quirúrgica. La necrosis infectada conllevaba necesariamente el tratamiento quirúrgico y este ha sido el paradigma clásico durante muchos años, porque aunque, como verán a continuación, este tipo de tratamiento conllevaba una mortalidad alta porque es de una gran agresividad, lo que se pensaba es que si no se operaban morían el 100% de los pacientes y por tanto el paradigma clásico siempre fue que estos pacientes, cuando se identificara, había que hacer una intervención quirúrgica. Para poderles ilustrar del tipo de enemigo, entrecomillado, de enemigo al que nos enfrentamos con la necrosis pancreática infectada, les presentaré esta pequeña película. De paso puedo agradecer a Raúl Sales, como siempre, su maestría a la hora de hacer las películas y que es una gran ayuda en el departamento de cirugía. Les presentaré este caso, que es un caso normal de los que hemos tratado a lo largo de los años, para que luego puedan observar cómo ha cambiado posteriormente. Se trataba de una paciente, es una paciente estándar, no es una paciente seleccionada, el tratamiento era este. Una paciente de unos 50 años que ya estaba colecistectomizada previamente y que después de una mejoría en la unidad de cuidados intensivos, al 12º día se identifica la necrosis infectada y procedemos a la intervención quirúrgica. Se hace una laparotomía subcostal bilateral amplia y lo primero que obtenemos es, como siempre, una abundante cantidad de líquido ascítico. Con posterioridad verán hoy en día cómo tratamos estos procesos, estos problemas, pero la forma clásica en la que hemos tratado, y de hecho todos los años seguimos teniendo que operar a alguno de los pacientes todavía de esta manera. Tras la laparotomía subcostal bilateral,
drenamos la ascitis, tomamos muestras de cultivo y podrán ustedes observar que el abdomen es una verdadera catástrofe en la que es muy complicado identificar las estructuras. Por eso siempre hacemos una disección Roma para acceder a la celda pancreática. La celda pancreática en ocasiones, sobre todo con tanta extensión de necrosis, es muy difícil de alcanzar. Tenemos que llevar cuidado sobre todo de no hacer daño a otras estructuras como son el colon, que ahora verán ustedes, y conseguiremos abrir la transcavidad de los epiplones para alcanzar la celda pancreática, que en el fondo es nuestro objetivo. Aquí podemos ir identificando el colon y todo esto que observan por aquí es todo tejido necrótico. Tejido necrótico que de una forma Roma, usando el mínimo de instrumentos para no dañar órganos adyacentes, podemos ir extrayendo. Todo eso es tejido necrótico, sobre todo de páncreas y peripancreático. Una vez abordamos la celda pancreática, este es el páncreas, que tiene una necrosis sobre todo de tipo superficial, podemos ir extrayendo fragmentos de necrosis, sobre todo con mucho lavado, arrastrando los fragmentos que prácticamente por sí mismos ya están sueltos. Y utilizando la mínima expresión de material quirúrgico, solo con los dedos y lavados, y el material es un material necrótico que se puede arrastrar perfectamente. Aquí hemos abordado la celda pancreática, consideramos que ya está bastante bien limpia y nos vamos posteriormente a la cola del páncreas que abordamos por el ángulo de Treitz. Son pacientes, normalmente cuando llegamos a esta situación, que lo que tienen es una gran extensión de la necrosis. Y tenemos que abordarlo de diferentes maneras. Cuando consideramos que con esta primera intervención ha sido suficiente, que no vamos a conseguir limpiar más la celda pancreática, lo que hacemos, pero consideramos que en los días posteriores la necrosis va a progresar, lo que hacemos es un empaquetado, ponemos toda una serie de dispositivos de compresas, de gasas embebidas en betadine y dejamos la celda pancreática preparada para unos días después poder abordar de nuevo este paciente y proceder a extraer lo que en estos momentos no podíamos extraer, como verán a continuación. Una vez hemos terminado esta primera intervención, ponemos este dispositivo con unos plásticos que lo que nos va a permitir, que se llama Open Vacuum, que lo que nos va a permitir es que la paciente pueda estar en cuidados intensivos, tenga una pared lo suficientemente rígida para que mantenga una mecánica ventilatoria adecuada y la paciente pueda estar sometida a los cuidados intensivos para que 48 horas después podamos volver al quirófano y reintervenir a la paciente. Eso se mantiene con una suficiente fuerza, 48-72 horas después volvemos al quirófano y veremos que lo que en una primera intervención no podíamos extraer con facilidad, sin hacer una iatrogenia, hacer una lesión adicional, 48 horas después, como ha progresado el proceso de necrosis, en ese caso sí que podemos extraerlo con cierta facilidad, lo verán a continuación. Como siempre, con mucho lavado, y lo que entonces no podíamos extraer, fíjense cómo ha progresado unos días después y se extrae ahora con facilidad. Y podemos seguir lavando y podemos seguir haciendo necrosectomía en estos pacientes que pueden ustedes imaginar que son de una gran complejidad. Si con una segunda intervención no es suficiente, pasaremos a una tercera. Ponemos de nuevo el dispositivo y 48-72 horas después volvemos a llevar la paciente al quirófano y volvemos a hacer la extracción de las compresas, de las gasas, etcétera, extraemos más necrosis y si consideramos que el proceso de necrosis ya se ha parado, en esos momentos ya ponemos el sistema de lavado y podemos cerrar a la paciente y proceder entonces ya con la evolución en sus cuidados intensivos e incluso extubarla y proceder posteriormente a su ingreso en la sala si fuera necesario y la paciente evolucionable. Bien, esto como les explicaba es el paradigma clásico del tratamiento de la necrosis pancreática infectada. Aunque el consenso de Atlanta fue un hito en el manejo y el tratamiento de la pancreatitis aguda y cambió radicalmente la perspectiva que teníamos de la pancreatitis aguda de esta enfermedad, desde entonces se han podido identificar toda una serie de limitaciones de la clasificación que hacen que hoy en día esta clasificación haya quedado obsoleta. En primer lugar, se ha detectado que el fallo orgánico no solamente debe ser fallo orgánico, sino que es muy importante que sea, si es transitorio, es persistente.
Se ha detectado que, además de la necrosis pancreática, es mucho más importante la necrosis grasa peripancreática, que hay colecciones con líquido y tejido necrótico combinado, y, lo más importante de todo, que el grupo que considerábamos como grave en realidad incluye varios subgrupos con resultados muy diferentes. Entonces, por un lado tenemos que en la clasificación de Atlanta se ha visto que tiene una serie de limitaciones. Por otro, a partir de los años 2000 o 2001 sobre todo, se fue viendo en determinados pacientes que, aunque tuvieran una necrosis pancreática y que estuviera infectada, sobrevivían sin operar. Habían algunas notas clínicas que las habían presentado, pero nuestra experiencia personal, con el grupo de la doctora Pascual y con el grupo de gastroenterología del Hospital Clínico, fue en 2001 un caso determinante en el que observamos que un paciente estaba demostrado que tenía una necrosis pancreática infectada, pero que no se podía operar por la comorbilidad. Y este paciente no solo sobrevivió a esa pancreatitis, sino que hoy en día todavía está vivo y, de hecho, hace una vida prácticamente normal. Por lo tanto, nos encontramos que con el cambio de siglo encontramos que la clasificación de Atlanta estaba quedando obsoleta, que tenemos observaciones clínicas que el paradigma de ese tipo de cirugías tan agresivas seguramente no se cumplía, y además durante esos años fue una explosión, por decirlo de alguna manera, y una revolución en el abordaje de la radiología intervencionista, de las técnicas laparoscópicas y de las técnicas endoscópicas. Entonces nos encontramos en ese cambio con que la clasificación de Atlanta está quedando obsoleta, tenemos nuevos adelantos y nuevos métodos de tratar las enfermedades mucho menos agresivas y que nos van a cambiar el paradigma clásico de tratamiento. Por ejemplo, las colecciones, hoy en día, no hace falta hacer una intervención quirúrgica, las podemos drenar con la colaboración del radiólogo intervencionista mediante drenajes percutáneos y con anestesia local. No hace falta que operemos a estos pacientes. Como verán, se guía por ecografía y con un poco de anestesia local se puede disponer una serie de catéteres que dan lugar a la salida de ese líquido ascítico sanioso que todos veíamos en la película anterior. Se pueden poner 1, 2, 3, los que sean necesarios para vaciar por completo la cavidad abdominal de ese líquido ascítico que tiene muchas consecuencias a nivel sistémico. No solamente la radiología intervencionista evolucionó, sino que también las técnicas endoscópicas progresaron y evolucionaron, y lo que entonces hacíamos con una intervención abierta, por una intervención mediante una laparoscopia, fíjense ustedes que ahora lo vamos a hacer, pero desde dentro del estómago. El endoscopista, doctor Sanchís, en nuestro grupo, el endoscopista entra mediante un endoscopio dentro del estómago, atraviesa el estómago, llega a la celda pancreática y va a realizar la misma necrosectomía que hemos hecho de forma abierta, va a proceder a hacerla por vía endoscópica. Va a lavar, va a extraer los fragmentos de necrosis, va a utilizar toda una serie de dispositivos, de pinzas, de redes, de formas de lavado, que van a permitir hacer exactamente el mismo tratamiento que estábamos haciendo con la cirugía abierta, pero haciéndolo por vía endoscópica. Están atravesando el estómago, está llegando a la zona de necrosis y fíjense cómo perfectamente está haciendo lo mismo que estábamos haciendo, pero en lugar de hacer una laparotomía y en lugar de tanta agresividad, lo estamos haciendo desde dentro del estómago, para llegar al mismo sitio, que es la necrosectomía, el lavado y la extracción de los fragmentos de necrosis. Por supuesto, se puede hacer tantas veces sea necesario. Se dejará una prótesis que comunica el estómago y la celda pancreática, y a través de ese orificio, a través de esa prótesis que se ha dejado, se podrá entrar todas las veces que se considere necesario para poder hacer la limpieza y la necrosectomía. Vean también cómo se puede extraer pus, cómo la limpieza se hace exactamente igual que con la cirugía abierta, pero de una forma mucho menos agresiva. Los fragmentos de necrosis se van quedando en el estómago y ya posteriormente se eliminarán por tubo digestivo. Vean cómo va quedando igual de limpio. Se puede hacer
2, 3, 4 veces, las veces que se considere necesaria, y como les digo, ahora veremos cómo se deja una prótesis que va a marcar ese camino para poder entrar en las sucesivas necrosectomías según sean necesarias. Se puede ver muy bien todos los recovecos, se pueden identificar los vasos sanguíneos para no lesionarlos y el procedimiento es mucho menos agresivo que cuando tenemos que hacer un abordaje por vía abierta convencional y que ha sido durante tantos años el paradigma clásico. Aquí se va a disponer ya la prótesis, vean cómo se va abriendo desde dentro la prótesis y cómo esa prótesis deja el camino abierto que comunica la celda pancreática y el estómago, y a través de ahí el endoscopista no solo puede poner catéteres para lavar todas las veces que sea necesario, sino entrar por vía endoscópica todas las veces que considere necesario hasta que la limpieza sea completa. Y vean cómo el resultado final realmente es prácticamente idéntico al que obteníamos con la cirugía abierta. Pues bien, a partir de entonces, con esos parámetros, con esas premisas de nuevos adelantos tecnológicos, el paradigma cuestionado y la clasificación de Atlanta cuestionada, a partir de entonces, y dado que sabíamos que la cirugía conllevaba esas cifras de mortalidad tan elevada y que íbamos teniendo conciencia de estos cambios, propusimos de manera conjunta, de manera multidisciplinar, junto con el equipo de gastroenterología del Hospital Clínico, con quien colaboramos estrechamente, durante los siguientes años, durante los siguientes 12 años, tratamos a los pacientes con esta filosofía, intentar seleccionar aquellos pacientes que necesariamente tenían que pasar por cirugía y aquellos pacientes en los que de una manera favorable podíamos hacer un tratamiento más conservador. Y al cabo de 12 años de tratar los pacientes de esta manera, decidimos que era el momento de analizar qué resultados estábamos obteniendo con esto, ya que subjetivamente nos parecía mejor, pero queríamos corroborarlo. Durante ese periodo de tiempo de 12 años se habían tratado 1.628 episodios de pancreatitis aguda, se había identificado necrosis pancreática en 148, lo que representa un 9% aproximadamente, y necrosis infectada en 39 pacientes. En esta serie que presentamos, con la experiencia de los 12 años, los pacientes cuyo tratamiento lo iniciamos mediante tratamiento, entre comillas, conservador, es decir, un tratamiento menos agresivo, la mortalidad fue de un 16%, frente a un 43% en los pacientes en los que directamente hacíamos un tratamiento quirúrgico convencional. Es más, de aquellos pacientes en los que habíamos empezado a hacer tratamiento conservador, algunos se libraron de operarse y aquellos que por fracaso de las técnicas mínimamente invasivas se tuvieron que operar, la mortalidad era del 28,6%, es decir, la mitad que cuando los pacientes pasaban directamente a un tratamiento quirúrgico. Y además, el tratamiento quirúrgico y esta mortalidad estaba directamente relacionada con el tiempo al cual los habíamos operado. Los pacientes tenían más mortalidad cuanto más precozmente se operaban y menos mortalidad cuanto más tarde se operaban. Esto lo publicamos en el Journal of Gastrointestinal Surgery, conjuntamente de una manera multidisciplinar con el equipo de gastroenterología, y junto con otras series, la nuestra junto con otras series cuyos resultados son prácticamente superponibles, ha llegado a la conclusión y el paradigma y el tratamiento que es actualmente lo que está vigente. Es que la infección de la necrosis per se no es una indicación ya de tratamiento quirúrgico absoluto, que retrasar al máximo la necrosectomía, sobre todo más de 4 semanas, es lo que debemos hacer, operarlo cuanto más tarde, y que además que siempre que sea posible usar las técnicas menos invasivas. Como pueden ustedes imaginar, y ya les he adelantado antes, este tipo de asistencia clínica y de investigación, por supuesto, es de carácter multidisciplinar, y entonces quisiera destacar mi agradecimiento público a la labor que están realizando en este sentido tanto la doctora Isabel Pascual como el doctor Vicente Sanchís, el doctor Jorge Guijarro de Radiología Intervencionista, así como el doctor Ramón Añón, que han sido realmente, conjuntamente con el Servicio de Cirugía, con los que llevan el peso de la asistencia diaria de este tipo de pacientes. Bien, otro de los elementos que ha contribuido también, cambiamos
nos quedamos en el tema de pancreatitis aguda, pero vamos a pasar un poco el tema. Otro de los elementos que ha contribuido a que consideremos que el tratamiento de la pancreatitis aguda debe ser menos agresivo desde el punto de vista quirúrgico es haber entendido también que la mayor parte de las complicaciones no son de origen local, a pesar de que el órgano afectado es un órgano retroperitoneal que está únicamente implicado en el metabolismo hidrocarbonado y digestivo, pero que en realidad los efectos más graves que tiene son a nivel sistémico, no son a nivel local. Pues bien, estas preguntas y este tipo de respuestas de por qué se produce esto vienen de la mano de la pancreatitis experimental. Intentaré resumirles brevemente qué sabemos actualmente, muy resumido, sobre la pancreatitis aguda experimental. Independientemente de cuál sea la causa que desencadena la pancreatitis, a nivel de la célula acinar se produce la liberación brusca de mediadores de la inflamación, como son la santina oxidasa, las interleuquinas, como el TNF, el factor de necrosis tumoral, que van a dar lugar a la activación y reclutamiento de macrófagos, linfocitos y leucocitos que liberan a su vez más mediadores de la inflamación. A su vez, se libera el sistema de complemento con proteínas de fase aguda, complemento, y todo ello en realidad lo que va a hacer es una respuesta inflamatoria sistémica que ha perdido el control, que pierde sus mecanismos de control, y eso es lo que finalmente da lugar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Los efectos a nivel pulmonar y sobre todo el hígado, que median los efectos sistémicos, son de una importancia trascendental. Estos efectos están mediados por citoquinas y por santina oxidasa principalmente, de tal forma que se establece una interrelación y una sinergia de potenciación entre tales mediadores. La participación de las citoquinas y de la santina oxidasa ha quedado demostrada claramente al inhibir sus efectos mediante pentoxifilina, que es un inhibidor específico del TNF, y por el oxipurinol, que inhibe selectivamente la santina oxidasa. Al observar los efectos de la pancreatitis aguda sobre el páncreas y el pulmón en el modelo experimental, se identifica primero como en condiciones normales, tanto el páncreas como el pulmón presentan unas características normales, mientras que en la pancreatitis aguda, en el modelo realizado con una sal biliar con el taurocolato al 5%, vemos cómo se produce la necrosis pancreática, porque eso lo induce el modelo experimental, lo hacemos nosotros, pero a nivel pulmonar observen este marcado infiltrado inflamatorio, que es lo que caracteriza el distrés respiratorio en la pancreatitis aguda. Sin embargo, cuando los animales de experimentación se les induce una pancreatitis aguda necrótica con taurocolato sódico y a la vez se le está infundiendo por vía endovenosa pentoxifilina y oxipurinol, observen cómo la necrosis pancreática se produce igualmente porque estamos produciendo el modelo experimental, estamos haciendo la necrosis pancreática nosotros, pero a nivel pulmonar, como el marcado infiltrado inflamatorio ha desaparecido. Y es muy similar a lo que encontramos en el control. Profundizando más en el porqué de estas acciones sinérgicas entre la pentoxifilina y el oxipurinol o el alopurinol y sus efectos, se ha identificado que lo que hacen entre las dos, pero no por sí solas, es la abolición de la actividad de una serie de MAP quinasas, de 3 MAP quinasas, que son las que finalmente van a desencadenar los efectos a nivel inflamatorio. Todo este tipo de investigaciones se han presentado a la comunidad científica, especialmente en la revista Annals of Surgery, que ya el profesor Gómez Ferrer les ha indicado que para los cirujanos es una revista de alto impacto. De las 280 revistas que hay de cirugía, es la número 1, la que más impact factor tiene, y para nosotros es una importancia capital. Pero no solo en eso, ha sido una serie de publicaciones de investigación y ha formado toda una línea de investigación que en realidad, aunque yo las presento aquí porque formo parte del equipo, en realidad el mérito es del profesor Juan Sastre, que es el que realmente está dirigiendo, todos estos tipos de investigaciones en las que nosotros desde la cirugía colaboramos en la medida en que podemos. Pasaremos a continuación a otro de los grandes epígrafes, dejaremos ya la pancreatitis aguda y vamos a pasar a la pancreatitis crónica y pasaremos a otro de los grandes epígrafes de la patología pancreática, en concreto ya les digo la pancreatitis crónica. En este tema las novedades que les puedo presentar, porque nuestro grupo está implicado en ellas, son fundamentalmente en dos aspectos. La descripción y caracterización de un nuevo tipo de pancreatitis, la pancreatitis denominada pancreatitis autoinmune,
y la interrelación entre la función endocrina y su relación con el páncreas exocrino. Todo ello en pacientes con pancreatitis crónica. Con respecto a la pancreatitis autoinmune, se trata de una nueva forma de pancreatitis crónica y cuya principal importancia es que puede ser tratada mediante corticoides y no requiere en estos momentos una intervención quirúrgica cuando se puede diagnosticar con fiabilidad. Inicialmente se identificó en las piezas de resección quirúrgica en las que no se observaban células cancerosas, no habían células tumorales, sino que se caracterizaban por un infiltrado inflamatorio de predominio linfocitario y se llegó a caracterizar clínicamente para evitar cirugías innecesarias. En nuestro grupo fue precisamente el doctor Luis Aparici el que primero planteó este problema. No solo eso, sino que consiguió agrupar toda una serie de pancreatólogos españoles y hacer un estudio multicéntrico nacional para obtener una escala de puntuación para poder llegar a un diagnóstico. Hizo un score para el diagnóstico que agrupaba las manifestaciones clínicas, los parámetros morfológicos y los parámetros de laboratorio, fundamentalmente IgG4 y anticuerpos antinucleares. Con ello conseguía hacer el diagnóstico preoperatorio y cuando se diagnosticaba de verdad, estos pacientes con un tratamiento con corticoides se evitaban nada menos que una duodenopancreatectomía, que es una intervención de la que les hablaré posteriormente. Con respecto al tema de la relación entre función endocrina y función exocrina en pacientes con pancreatitis crónica, también fue un tema confuso en el sentido en que no se distinguía con claridad si el proceso inflamatorio crónico afectaba de forma preferente a las células con función exocrina o con función endocrina y cuál de ellas se afectaba de una manera más precoz. Una serie de trabajos clínicos finalmente ha conseguido identificar que el metabolismo hidrocarbonado se altera con mayor frecuencia. De hecho, en la pancreatitis crónica hay una mayor proporción de pacientes con alteraciones del metabolismo hidrocarbonado que de esteatorrea, o sea que una alteración de la función exocrina. Y además, el test de sobrecarga oral a la glucosa detecta alteraciones en un alto porcentaje de pacientes con glucemia basal normal, que por eso no se detectaba. Se medía la glucemia basal era normal, no se pensaba que había alteración en el metabolismo hidrocarbonado y se pensaba que entonces la función exocrina se alteraba antes. Pero esto no es así. Cuando se hace un buen test, que fue otra de las ideas sensacionales del doctor Aparici, de hacerles un test de sobrecarga oral a la glucosa, detectó y demostró claramente que era el metabolismo hidrocarbonado el que se afecta precozmente y no es el que se afecta más tardío como se pensaba anteriormente. Y de hecho lo que hoy se sabe, lo que hoy consideramos, es que el metabolismo hidrocarbonado se afecta más precozmente, pero que lo que hay que hacer para detectarlo es un test de sobrecarga oral a la glucosa. Como les indicaba en estos aspectos, es el doctor Aparici, que es una persona que para mí es una persona muy importante para el desarrollo de nuestro campo de la pancreatología en el hospital, pero también a nivel nacional. El doctor Aparici fue el fundador de la Asociación Española de Pancreatología y es una persona de un reconocido prestigio que goza de una excelente salud y que no ha venido hoy porque está de viaje, pero que seguro que en espíritu estaría aquí. Y yo siempre le estaré muy agradecido por todo lo que ha hecho. De hecho, esta reciente publicación, que va a salir en el próximo mes también en Annals of Surgery, como saben, como ya les hemos dicho repetidamente, es porque estamos muy contentos de que sea así, la de mayor impacto en cirugía, yo creo que mantiene todavía el espíritu de iniciativa que debemos al doctor Aparici. Es un trabajo que hemos hecho en colaboración el doctor Enrique de Madaria, hemos dirigido en colaboración Enrique de Madaria en Alicante y yo aquí en nuestro grupo del Hospital Clínico, pero que en realidad agrupamos a una gran mayoría de pancreatólogos españoles y los que nos consideramos de mayor importancia a nivel europeo. Bien, tratados hasta ahora el tema de la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica, vamos a pasar a considerar aspectos controvertidos o novedosos o cambios de perspectiva en el cáncer de páncreas, como van a ser 4 temas: el criterio de resecabilidad, las técnicas de reconstrucción, qué ocurre con los márgenes de resección oncológico y cuáles deben o deberían ser los estándares de calidad en la cirugía oncológica. Actualmente el panorama clínico-terapéutico del cáncer de páncreas se presenta de la forma siguiente. Hay un 15 o un 20% de pacientes que son resecables, son extirpables en el momento del diagnóstico. Hay un 40% que tiene una enfermedad localmente avanzada, con mínimas o nulas posibilidades de ser resecados, de ser extirpados, y un 45% que se presenta en el momento del diagnóstico con metástasis y, por desgracia, en estos pacientes no se puede hacer más que un tratamiento paliativo.
Así pues tenemos, por un lado, los pacientes que son claramente resecables y que cumplen los criterios siguientes. No tienen una enfermedad extrapancreática, el eje mesentérico portal es completamente permeable y además no hay extensión directa del tumor ni al tronco celíaco ni a la arteria mesentérica superior. Y por otro lado, tenemos todo un grupo de pacientes en los que el tumor está tan avanzado que ya no se ve el eje mesentérico portal, está atrapado por el tumor, no se ve ninguna posibilidad, ninguna viabilidad de conseguir hacer un tipo de cirugía radical en estos pacientes. Sin embargo, hay determinados casos, y aquí es donde están cambiando las cosas, hay determinados casos, como este que les presento, en los que tienen solo una afectación parcial del eje mesentérico portal. Si en estos pacientes fuéramos capaces de seccionar el eje mesentérico portal y reconstruirlo, o bien directamente, o bien mediante un injerto, o bien un injerto autólogo, o bien un injerto de arteria de vena renal, o de vena yugular, algún tipo de injerto, estos pacientes pasarían a estar en el grupo de resecables. Sin embargo, si eso no se hace, estos pacientes pasan al grupo de paliación únicamente. Bien, por lo tanto, se pueden ir distinguiendo en estos pacientes que son localmente avanzados, realmente hay un grupo que realmente es localmente avanzado y que no hay ninguna forma de conseguir su resección quirúrgica, pero por otro lado están estos otros pacientes que también son localmente avanzados, pero que calificamos como borderline, porque borderline significa que están en el límite de la resecabilidad. En estos pacientes, si conseguimos sustituir el eje mesentérico portal, sí podemos hacer la resección quirúrgica y, por lo tanto, pasarían al grupo de pacientes con resección y sus posibilidades de curación serían mucho más elevadas. Este tipo de pacientes son los que hoy en día son objeto de una intensa actividad investigadora y, de hecho, se han publicado al menos 3 documentos en los que se establecen las características anatómicas del tumor y su relación con las estructuras adyacentes. De ellos, el que los establece con mayor rigor y el que parece que se está prevaleciendo en los distintos grupos es el de la NCCN del 2015. Y por lo que respecta a la afectación del eje mesentérico portal, califica de borderline. Son pacientes que antes ni se operaban, pero hoy en día se califican como borderline. Y la terminología incluye que hay un contacto mayor a 180 grados o irregularidad del contorno o trombosis, pero la reconstrucción venosa es posible desde un punto de vista técnico, o bien a nivel de cava inferior, que tiene un contacto tumoral sólido. A nivel de la cava es más fácil de ver, porque cuando la cava está afectada se puede, con ayuda de los cirujanos cardiovasculares, y de paso aquí también quiero agradecer a todo el equipo de cirugía cardiovascular, al doctor Carbonell aquí presente, al profesor Carbonell aquí presente, también al doctor Iván Martín, que son los que realmente en estos momentos, cuando tenemos estas dificultades, planeamos las cirugías con ellos y conseguimos resecar a estos pacientes, como a continuación les presentaré en la siguiente película. Este es un ejemplo de lo que en los pacientes que antes no se podían resecar, hacemos hoy en día. La avanzaré un poquito, solamente hasta el minuto 1:05, 1:10, y aquí. Estos son pacientes que antes eran irresecables y que hoy en día, con estas técnicas que estamos disponiendo, conseguimos resecarlos. Tanto en los cortes axiales como en los cortes coronales. La intervención comienza con una completa exploración de la cavidad abdominal para descartar la presencia de metástasis hepáticas e implantes peritoneales. A continuación, se realiza una amplia maniobra de Kocher que nos permite visualizar la cara anterior del riñón derecho y extirpar el tejido que lo cubre. La disección debe sobrepasar la vena cava y llegar hasta la vena renal izquierda.
la vena renal Desde este plano, traccionando y la hacia arteria arriba el peso mesentérica. intestinal, y justo por encima de la vena renal izquierda encontramos la arteria mesentérica superior, que identificaremos y referenciaremos con un Bessel-Luz. Se realiza ahora la extirpación del epiplón mayor, respetando los vasos gastroepiploicos. Apertura de la transcavidad de los epiplones que nos permite ver la extensión del tumor. Pasamos ahora a la disección de la vena y la arteria mesentérica superior en la raíz del mesón, identificando y referenciando tanto la vena como la arteria. Realizamos a continuación la disección del hilio hepático, seccionando la arteria gastroduodenal y referenciando la vía biliar, Bessel-Luz amarillo, la arteria hepática, Bessel-Luz rojo, e identificando la vena porta. La vena porta, arteria, Disección de la vía biliar, extrayendo y seccionando el drenaje biliar colocado de forma preoperatoria. Sección del estómago a nivel del antro mediante un instrumento de autosutura mecánica. Disección del borde inferior y superior del páncreas y referencia a la altura del cuello pancreático. Identificación y sección entre ligaduras de ramas venosas procedentes de la vena cólica media que se encuentran afectadas por el tumor. Disección y liberación del duodeno yeyuno a nivel del ángulo de Treitz hasta los vasos mesentéricos. Disección de la vena mesentérica superior hasta la zona afectada por el tumor. el tumor ni siquiera lo vemos. No tenemos, sabemos que está atrapado, que atrapa la vena mesentérica, el eje mesentérico, y ni lo vemos. Vamos a una zona distal para poder hacer una cirugía oncológica y con márgenes libres de tumor. Disección del margen lateral derecho de la arteria mesentérica superior con disección hacia la vena mesentérica superior. Sección del páncreas sobre un clamp intestinal. Inicialmente con electrobisturí y posteriormente completándose la sección con tijera. Identificación y referencia de la vena esplénica, de la vena porta y de la vena mesentérica superior. Y el eje está atrapado en esta zona tumoral. Disección y referencia. En este caso, la vena no iba a llegar y se pone un injerto de vena renal. Que hay que obtener primero la vena renal. Clampaje distal y proximal de la misma. Sección del injerto venoso. Y sutura de los márgenes de sección.
desclampaje de la vena esplénica, de la vena mesentérica superior y de la vena porta. Y sacamos todo el tumor en bloque Desclampaje de la arteria mesentérica superior una vez para evitar la seccionamos. congestión intestinal y sección de la pieza quirúrgica al cortar el eje venoso mesentérico portal y esplénico. La reconstrucción del eje venoso mesentérico se inicia mediante la sutura de la vena mesentérica superior al borde inferior del injerto venoso renal mediante 2 suturas continuas de Prolen. El riñón, por supuesto, no se pierde porque le queda un drenaje por la vena gonadal. Es una vena pequeña, pero que cuando cortamos la vena renal se dilata lo suficiente como para dar salida y drenaje a todo el contenido venoso del riñón. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es la anastomosis entre la zona venosa que hemos cortado y la vena renal. Se desclampa para comprobar su estanqueidad. Primero entre la vena mesentérica, la vena renal, ahora haremos del injerto renal a la porta. El borde superior del injerto venoso a la vena porta, igualmente mediante suturas continuas. Una vez terminada la sutura, se procede al desclampaje tanto de la vena como de la arteria mesentérica superior y se anuda la sutura venosa con un factor de crecimiento. La vena esplénica se reconstruye anastomosando el borde seccionado al injerto venoso renal mediante sutura terminolateral, desclampando posteriormente. Ahora enseguida se procede al desclampado y se ve ya el resultado final. Ahí está. De esta manera conseguimos hoy en día resecar los tumores pancreáticos que hace unos años no se podían resecar porque se consideraban que el atrapamiento venoso no se podía reconstruir. Hoy en día hemos visto que sí que se puede. No solo es eso, sino que estos pacientes pasarían de pasar de tratamiento paliativo, si no consiguiéramos hacer este tipo de resecciones, pasan exactamente al mismo pronóstico que cuando estos pacientes los hemos conseguido resecar sin que haya afectación vascular. ¿De acuerdo? Entonces, pasaremos a continuación a otro tema. Dentro del cáncer de páncreas hemos visto el tema de la resecabilidad. Vamos a pasar a otro tema de los controvertidos con el cáncer de páncreas, que tiene que ver con la intervención que con más frecuencia se realiza, que es la duodenopancreatectomía o intervención de Whipple, que es una intervención en la que se reseca. Es la misma intervención que han visto ustedes en la película, pero aquí les pongo un esquema. Se hace la resección del antro, duodeno, primera saya yunal y cabeza de páncreas. Pues bien, el talón de Aquiles en realidad de este tipo de intervención es la anastomosis del remanente pancreático, que históricamente se ha realizado de diferentes formas, o bien al intestino o bien al estómago, y buscando siempre mantener la función correctamente y minimizar en la medida de lo posible las complicaciones. Las técnicas más frecuentes son la anastomosis ducto-mucosa o bien la invaginante, la pancreatogastrostomía invaginante, término lateral. En teoría, la anastomosis al estómago tiene toda una serie de ventajas teóricas, como son que no hay tensión entre el estómago y el remanente pancreático, hay una mejor vascularización, bueno, toda una serie de ventajas supuestamente teóricas que hacen que idealmente sea mejor la anastomosis pancreatogástrica que la pancreatoyunal. De hecho, cuando se analizan todas las series de los trabajos, se ve que realmente cuando haces la anastomosis al estómago
tiene la mitad de la tasa de fístulas que cuando se hace la anastomosis al duodeno. Pero cuando se analizan bien los trabajos, se ve que la calidad de la mayoría de ellos es bastante baja y precisamente son los que están mejor diseñados los que no ven diferencias entre una técnica y otra. Así, recientemente esta polémica se ha saldado también, o ha terminado también, porque se ha clarificado, porque han aparecido varios trabajos comparativos que estaban bien diseñados desde el inicio, desde el punto de vista metodológico. Y especialmente notable ha sido recientemente la aparición de forma prácticamente simultánea de un estudio multicéntrico, prospectivo, randomizado, realizado en nuestro país, el grupo de Joan Figueras en Cataluña y nuestro grupo en el Hospital Clínico, y simultáneamente apareció también un estudio realizado en Bélgica, y los dos fueron publicados en revistas de alto impacto, en el British Journal o en el Lancet Oncology. Pues bien, son dos estudios que están realizados en países diferentes, por cirujanos diferentes, y los resultados, por supuesto no sabíamos qué resultados iban a tener los otros grupos, pero los resultados en el momento de la publicación, y la publicación fue de escasos meses entre uno y otro, son idénticos. Nuestro grupo puso 123 pacientes, el grupo belga 323, pero los dos estudios son prácticamente idénticos a favor de la pancreatogastrostomía. Otra controversia que les quería comentar y de gran relevancia, por sus implicaciones clínicas, como ahora verán, es el estudio anatomopatológico de las piezas de resección quirúrgica. Dos aspectos hay que destacar en esta controversia. Primero, la gran variabilidad en los resultados en la afectación del margen retroperitoneal, que varía nada menos que del 16 al 85%. Decir que hay esa variabilidad es prácticamente no decir nada. Y que con gran frecuencia, además, no hay diferencias en la supervivencia entre si la resección ha sido oncológica, lo que denominamos R0, o hay una afectación microscópica R1. De hecho, las primeras noticias que tuvimos en cuanto a este aspecto, en cuanto a este problema, vienen de 2006 de Caroline Verbeke, que analiza las piezas de resección en el Hospital Universitario de Leeds. Ella es una anatomopatóloga muy reconocida, analiza las piezas de resección y dice, y publica, que cuando se analizan sin un protocolo estándar, la tasa de resección no oncológica, es decir, una cirugía que no es oncológica, es del 53%, pero que cuando lo analiza con un protocolo estándar bien diseñado, la tasa de cirugía no oncológica es el 85%. En 2008, el grupo de Markus Buchler de Heidelberg, en Alemania, que nadie pone en duda su valía como grupo pancreático, porque son un equipo de cirujanos totalmente reconocidos, que nada menos que hace alrededor de 1000 duodenopancreatectomías al año, este grupo todavía define más esta situación. Cuando las piezas de resección quirúrgicas por cáncer de páncreas se analizan sin un protocolo estándar, la tasa de resecciones oncológicas, no oncológicas, es el 14%, pero cuando se hace con un protocolo bien hecho y bien diseñado, es el 76%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues aunque ellos, en realidad lo que dicen, que en contra de lo que se pueda pensar, una alta tasa de resección no oncológica, no es porque se esté haciendo mal la cirugía, sino que lo que tiene es un excelente patólogo, esa es la conclusión a la que ellos llegan. En realidad esto lo que nos está diciendo es que cuando analizamos las piezas de resección quirúrgica en el cáncer de páncreas con un protocolo bien diseñado, la mayoría de los cánceres que se están operando, la mayoría son resecciones no oncológicas. Y esto seguro que tiene una implicación directa en la supervivencia de los pacientes. Entonces, cuando esto lo detectamos, pues nosotros empezamos a estudiar este problema en alrededor de 2002, junto con el profesor Antonio Fernández, que nos llamó la atención sobre este tipo de problemas. Fíjense cómo nosotros estábamos en una situación parecida sobre 2003. La mayoría de nuestras resecciones eran oncológicas, creíamos que eran oncológicas. La mayoría creíamos que eran oncológicas. Sin embargo, cuando analizábamos la supervivencia de los pacientes, daba igual que fueran oncológicas que no fueran oncológicas, era igual de mala. Entonces, planteamos si lo que estábamos haciendo no era un mal análisis de las piezas de resección. El doctor Fernández tomó la iniciativa y efectivamente cuando propuso un protocolo estandarizado, fíjense cómo las cifras de R0, R1, es decir, de cirugía oncológica, no oncológica, cómo se van igualando, y no solo igualando, sino que realmente, seguramente las piezas de resección no oncológica son mayores. El protocolo
para estudio de las piezas de resección del grupo de la Universidad de Valencia, que dirige el doctor Fernández, lo publicamos unos años después, y es el que se considera actualmente estándar para los estudios de cáncer de páncreas en nuestro país. Básicamente lo que se hace es teñir las piezas, teñir con diferentes colores los diferentes márgenes, a continuación una sección perpendicular al eje duodenal, y aquí ya solamente con el macro es fácil distinguir si el tumor llega al borde o no llega al borde. Pero es más, luego en el análisis microscópico, la identificación de si es un R0 o R1, es decir, si la resección es oncológica o no, se queda claramente manifiesto. Recientemente publicamos ya la experiencia de estos años con los análisis de las piezas de resección con el estudio estandarizado de las piezas, y en nuestra serie realmente sí que vemos que la tasa de R1 es algo mayor que la tasa de resecciones oncológicas, es un poco superior, y en nuestra serie efectivamente sí que hay una diferencia en la supervivencia cuando el margen afecto es el margen retroperitoneal, que es el más difícil. Por eso, cuando estamos operando en estos momentos este tipo de pacientes, el margen al que más atención ponemos es el margen retroperitoneal. Precisamente buscando hasta el margen de la arteria mesentérica superior para buscar ese margen libre. Y actualmente tenemos en marcha un estudio de investigación con un proyecto financiado público, una beca FIS, que engloba 11 hospitales españoles en los cuales están haciendo estudio prospectivo randomizado multicéntrico con 11 hospitales, en los cuales los pacientes se randomizan y se hace un abordaje clásico de la vena o un abordaje de la arteria mesentérica superior, buscando esa amplitud de margen de ese margen retroperitoneal, que veremos en el futuro cómo queda. Y por supuesto, este tipo de investigaciones sería imposible, y de hecho muchas veces la iniciativa la toman ellos, si no fuera por el doctor Antonio Fernández, de la escuela del profesor John Barr, Mari Carmen Gómez Mateo. Ellos son los patólogos, especialmente el doctor Fernández, que llamaron la atención sobre este problema, sobre el problema de la dificultad que tenían para analizar las piezas, y cómo le hemos podido recientemente dar la vuelta con ese protocolo que se ha diseñado, del cual es responsable. Y, por supuesto, sin el equipo tan potente dirigido por el doctor Cervantes y por la doctora Anayuk, junto con la doctora Susana Rosselló y todo su equipo de oncólogos del Hospital Clínico, sin los cuales tampoco todo esto sería sencillamente imposible, porque no habría ni la predisposición, ni la disponibilidad, ni el excelente tratamiento de los pacientes que nos permita participar en los estudios y en los ensayos y que nos permitan llegar a estas conclusiones. Y para ir terminando, solamente les presentaré el último aspecto que quería presentarles sobre las novedades o las controversias del cáncer de páncreas de los últimos años. Y este último aspecto que quería hablar es el de la calidad de la cirugía. En realidad, calidad es un concepto que es multidimensional, ya que refleja diferentes aspectos del acto asistencial. Dependiendo de quién realiza el análisis, desde el punto de vista de quién realiza el análisis, puede ser de tipo institucional, de coste-efectividad, análisis económico, satisfacción de los pacientes, etcétera. Pero a los médicos, a los cirujanos, lo que más nos interesa son los resultados clínicos, cómo analizamos esos resultados y cuáles son los parámetros de variación que son aceptables. A diferencia de lo que ha ocurrido durante muchos años con el cáncer de mama o el cáncer colorectal, donde los indicadores de calidad están perfectamente definidos, en el cáncer de páncreas no habían estos indicadores de calidad y solamente había algún trabajo que nombraba la mortalidad perioperatoria o el volumen de casos como indicadores de la calidad. Pero en realidad a nosotros lo que nos interesa, a los clínicos, nos interesa son los resultados clínicos y la eficiencia clínica y la efectividad clínica de esos resultados. Y por lo tanto lo que tenemos o lo que necesitábamos son unos indicadores clínicos y sobre todo cuáles son los límites. ¿Cómo saber si un grupo está dentro de unos indicadores razonables de resultados o no lo está? Entonces nos dispusimos a hacer un análisis de los indicadores. ¿Cómo podíamos sacar cuáles eran los indicadores? Por eso solamente se podía hacer con las referencias bibliográficas o las guías de práctica clínica. Y lo más importante, ¿cómo seleccionar esos límites de calidad? ¿Cómo saber si los resultados están dentro de una cosa razonable o realmente se están haciendo las cosas mal? Pues en esto el doctor Scritch del Hospital General de Castellón fue una persona también imprescindible porque tiene unos conocimientos de epidemiología y de estadística que fueron necesarios recabar, así como el doctor Martín de aquí de epidemiología, también fueron personas que orientaron perfectamente cómo podíamos sacar estos indicadores y realmente hay que sacarlos con los resultados medios del ámbito de aplicación
y o bien 2,3 de desviación estándar, que es lo mismo que decir los intervalos de confianza al 95 o al 99,8. ¿Cuáles eran estos indicadores? Pues de todos los que podían haber, nosotros destacamos la resecabilidad, la morbilidad, las fístulas pancreáticas, la mortalidad, número de adenopatías, bueno, una serie de indicadores que nos permitían analizar y saber si los resultados de nuestras cirugías estaban de acuerdo a unos márgenes de variabilidad razonable o no. Como ejemplo, les voy a señalar cómo obtuvimos estos indicadores. Por ejemplo, la resecabilidad, pues cogimos todas las series que se publicaron, todos los trabajos entre el año 2000 y 2010, que al menos incluían 25 pacientes, obtuvimos 27 series, solamente para que tengan los números, y procedimos al análisis de esas series. Cuando analizamos todos esos trabajos, obtenemos estas gráficas que están diseñadas por el doctor Scritch. ¿Y qué vemos aquí? Vemos cuál es la media de la tasa de resecabilidad. Vemos una zona verde, que es una zona, digamos, de variabilidad adecuada. Los estudios, los grupos quirúrgicos cuyos resultados de resecabilidad estén en estas cifras, están haciendo las cosas aceptablemente bien. Detectamos también una zona de alarma o de alerta, de cuidado, porque aquí cuando la tasa de resecabilidad es o muy alta o muy baja, puede pasar dos cosas. Si es muy baja es porque está pasando algo, y si es muy alta porque hay que dudar de la honestidad de esos resultados. Y finalmente, una clara línea roja donde si estamos por debajo de ese límite, realmente hay que revisar lo que se está haciendo en ese servicio, en ese departamento, y por encima porque los resultados son obviamente fuera de la realidad. En cuanto a la duodenopancreatectomía cefálica, y también como ejemplo, se obtuvieron otros indicadores que eran la morbilidad, la fístula, la mortalidad, y lo mismo, pudimos obtener unos márgenes para la morbilidad, para la fístula pancreática, para la mortalidad, para el número de adenopatías resecadas, para la supervivencia al año o para la supervivencia a los 5 años. Se obtuvo así toda una serie de cifras con los límites de calidad en cirugía oncológica pancreática que estaba sacado de todas las publicaciones a nivel mundial que habían tratado sobre estos temas. Esto lo publicamos también en Annals of Surgical Oncology y hoy en día son los parámetros que se están publicando para cuando un grupo quiere analizar si está haciendo las cosas de una manera adecuada o no. Fue publicado hace unos años y la verdad es que es un trabajo que últimamente está recibiendo bastantes citas porque no hay otro que tenga estas características, sencillamente. Entonces, todos refieren a este mismo trabajo. Bueno, llegados a este punto, no insistiré más en aspectos, digamos, de tratamiento y de aspectos más científicos y quisiera mostrar mi agradecimiento público en estos momentos, además de los que ya he ido citando, que sobre todo por colaboración laboral o por colaboración científica les debo tanto, sí que quería también señalar o públicamente mostrar mi agradecimiento a las personas que durante todos estos años han sido origen, apoyo y el eje tanto en mi vida personal como profesional. En primer lugar, quiero agradecer a mis maestros. El primero de ellos es el profesor Eduardo García Granero. Es el primer cirujano al que yo me acerqué tímidamente para intentar aprender las bases de esta maravillosa especialidad y que me acogió siempre con los brazos abiertos, como un verdadero maestro a la manera clásica. En segundo lugar, al profesor Laureano Fernández Cruz, que atendió mi formación en el Hospital Clínico de Barcelona, estuve 8 años con él y me guió con un estilo personalísimo, hay que reconocerlo, de formar tanto en la asistencia como en la asistencia quirúrgica, en la asistencia clínica, en la investigación y en la docencia. Y realmente con él es el que me hizo ver claramente que las tres partes van íntimamente unidas y que sin las tres partes la parte asistencial se resiente. Y finalmente al profesor Akimasa Nakao de la Universidad de Nagoya, que él lo que hizo fue darme una visión y una nueva perspectiva de las enfermedades pancreáticas y muy especialmente del cáncer de páncreas. Y con los tres me une una profunda amistad y un enorme respeto como maestros. En segundo lugar, quiero agradecer enormemente a mis compañeros de la Unidad de Cirugía Patologio-Pancreática y Carcinomatosis del Hospital Clínico de Valencia, del Hospital Universitario de Valencia, donde creo que desarrollamos una labor asistencial ingente, intentando siempre ayudar al paciente y ofrecer una cirugía de la máxima calidad.
con la máxima exigencia y que además intentamos dar una esperanza en aquellos pacientes donde son rechazados de otros centros y que son, por tanto, de una especial complejidad. También quiero agradecer públicamente al Servicio de Cirugía General y del aparato digestivo, que es un grupo de profesionales de enorme compromiso. Es una plantilla que realmente está extraordinariamente ajustada, donde cada uno desarrolla una labor necesaria y que está dirigida por el doctor Joaquín Ortega, que consigue sacar lo mejor de cada uno en cada momento. También quiero recordar aquí al anterior jefe del servicio, el doctor Salvador Lledó, que fue la persona que confió en mi vuelta a Valencia hace muchos años y al que siempre estaré agradecido. Dentro de todo el conjunto del servicio, todas las personas son importantes, pero para mí hay una persona capital que es Maribí. Maribí es la secretaria del servicio y es el alma del servicio. No solo apaga fuegos, sino que construye siempre, lo cual es importante en un servicio como este. También quiero agradecer públicamente, ya que tengo pocas oportunidades de hacerlo públicamente, a mi familia, a mis padres, que ambos son ambos médicos y que fueron los primeros que inculcaron la curiosidad científica y el deseo de ayudar que siempre hay detrás de cada vocación médica. Mi madre ya falleció, aquí la tenemos un mes antes de fallecer, pero por suerte tenemos a mi padre todavía en plena forma y que dure muchos años. Y también a mis hermanos, porque sustentaron sobre todo las enormes dificultades económicas y familiares que tuvieron lugar, que se desarrollaron mientras yo estaba formándome en Barcelona. Y muy especialmente a mi mujer Landi y a mis hijos, alegría, estímulo, apoyo y testigos de cada día de trabajo, de las ilusiones, de los sueños compartidos, de las dificultades, de los fracasos, de la lucha contra las enfermedades y de los éxitos, y que al final son el sentido de una existencia. Muchas gracias. Seguidamente, la doctora Carmen Leal, secretaria de esta Real Academia, dará lectura al nombramiento del nuevo académico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 14 de enero de 2016 nombrar académico correspondiente a don Luis Sabater Ortí, por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 12 de mayo de 2016. Me van a permitir unas palabras para clausurar este acto tan entrañable que hemos disfrutado esta mañana. En primer lugar, quiero hacerles llegar a ustedes la excusa de asistencia del molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Ximo Puig, del excelentísimo señor rector, don Esteban Morcillo, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, doña Carmen Montón, del subsecretario de la misma institución de la Generalitat Valenciana, el doctor Ricardo Campos, del director general de Investigación, Tecnología y Qualitat de la Conselleria de Sanidad, el doctor Óscar Zurriaga, y de la presidenta del Ilustrísimo Colegio de Médicos de la ciudad de Valencia, que no han podido asistir al acto.
ilustrísimos señores académicos, ilustrísimo señor decano, señor gerente del área de salud del Hospital Clínico Universitario, compañeros, amigos, señoras y señores, unas palabras, breves palabras para cerrar este acto. En primer lugar, para señalar que es un placer para nosotros, como presidente de esta institución, el entregar y recibir al mismo tiempo, como nuevo académico de la misma, en su condición de académico correspondiente al doctor Luis Sabater, que, como vemos, es un distinguido cirujano del Hospital Clínico Universitario de Valencia. La representación de la cirugía digestiva se ve enaltecida con la entrada de este nuevo académico, que significa un valor innegable de la nueva generación de cirujanos que pasan a ser miembros de esta institución. Una de las preocupaciones e intereses de la actual Junta de Gobierno de esta institución es rejuvenecer la academia mediante la incorporación de jóvenes valores de la medicina valenciana, comprometiéndoles a mantener y continuar con su presencia la actividad científica y profesional de esta centenaria institución. Testigos de estos valores son académicos de número como el profesor Fernando Gómez Ferrer, aquí presente, que representa lo más genuino de la cirugía valenciana, y también académicos que ya nos han dejado, como el doctor Carlos Carbonell Antolí, el doctor José Cano Iborra o el doctor Benjamín Arbona Arnau, quienes junto con otros muchos, no nombro a todos obviamente, dieron gran relieve y brillo a la Real Academia de Medicina Valenciana en tiempos anteriores. No voy a repetir cuanto se ha dicho del nuevo académico y de su trayectoria científica y profesional, ya que el profesor Gómez Ferrer ha sabido destacar con su acostumbrada certitud y brillantez aquellos aspectos del nuevo académico que revelan su formación en la conocida Escuela de Cirugía del Aparato Digestivo del profesor Laureano Fernández Cruz en Barcelona, así como su incorporación a este departamento de cirugía del Hospital Clínico Universitario, en donde está efectuando una importantísima labor profesional y científica en el campo de la cirugía digestiva y particularmente, como hemos visto, de la cirugía pancreática. El discurso del doctor Sabater se ha ocupado de las nuevas perspectivas de la cirugía pancreática, haciendo una visión global tanto de la pancreatitis aguda y su cirugía, de la pancreatitis crónica, de la pancreatitis experimental y de las respuestas sistémicas de la pancreatitis en sus distintas variantes, pero fundamentalmente también se ha ocupado del gran problema que representa la cirugía del cáncer de próstata y concretamente del adenocarcinoma, de los grandes conductos pancreáticos, sobre el que él tiene un reconocido prestigio nacional e internacional. No voy a entrar en detalles de lo que ya se ha dicho de muy detallado, de la complejidad quirúrgica que entraña este tipo de patología, de la necesidad de unos equipos multidisciplinarios, tanto en el diagnóstico por la imagen como con el soporte anatomopatológico, que precisa ser de excelencia. Y lo que sí que es evidente es que solo en centros que dispongan de facilidades tecnológicas y de personal, de profesionales con un alto nivel de pericia, pueden abordar con seguridad este tipo de patología. Se impone, por lo tanto, un serio control de la calidad, como él mismo ha dicho al final de su exposición, y una centralización de estos servicios que no pueden ni deben estar disponibles en todos los centros hospitalarios de una región o comunidad. Creemos que la relativa rareza, sobre todo del carcinoma pancreático, hace que lograr esta centralización sea también más racional, técnica como ética y económicamente. Hago estas consideraciones consciente de que la lección que hoy nos ha ofrecido el doctor Sabater, basada en su prolongada experiencia como un centro quirúrgico de excelencia como es el Hospital Clínico Universitario, ofrece unos resultados tan contundentes como esperanzadores, que son el ejemplo más demostrativo de lo que se debe hacer hoy en este tipo de cirugía oncológica. Los abordajes quirúrgicos completos, tanto desde el punto de vista quirúrgico oncológico como oncológico puro, es decir, como constituye la quimioterapia pre- y posoperatoria, son dos consideraciones importantísimas que quiero resaltar. Pero quisiera concluir mi intervención haciendo unas breves consideraciones
sobre lo que debe entenderse como los nuevos cirujanos en el siglo XXI y lo que se espera de ellos, entre los cuales considera se encuentra nuestro nuevo académico. A principios de este nuevo siglo, el profesor Cristóbal Pera, conocido por todos ustedes, catedrático de la Universidad de Barcelona, en un artículo titulado El cuerpo herido, señalaba: la cirugía que ha cerrado el siglo XX e iniciado el siglo XXI se nos sigue presentando como un saber hacer manual e instrumental que continuamente busca sus fundamentos científicos cada día más complejos e interrelacionados en conocimientos derivados de muy diversas disciplinas científicas y que asienta sus crecientes posibilidades técnicas en el extraordinario desarrollo de la moderna tecnología. Ello, entendemos, significa que la unión de las nuevas tecnologías, particularmente la robótica, pero también, y la cirugía mínimamente invasiva o máximamente conservadora, tienen un valor añadido. Pero insistía él, y vuelvo otra vez a unas palabras suyas: hay que procurar que la mano del cirujano siga siendo no solo, según la definición aristotélica, el instrumento de los instrumentos, sino que los apresurados y muy requeridos nuevos cirujanos, como es el nuevo académico, dispongan tiempo para estrechar la mano del paciente y acariciar su frente antes y después de la agresión quirúrgica. Si las cosas suceden así, el progreso tecnológico irá de la mano del progreso humano. Creo que estas palabras del profesor Pera resumen lo que constituye hoy la nueva cirugía, la cirugía del siglo XXI. Estoy convencido que el nuevo académico, el doctor Luis Sabater, sabrá unir ciencia y arte, haciendo, como nos lo ha demostrado ya, de la cirugía de este siglo XXI una disciplina académica, científica y profesionalmente válida para cumplir su misión, el curar al enfermo necesitado de ella. Mi enhorabuena, doctor Sabater, por su disertación, por su entrada en esta institución, que atesora y es salvaguarda del pensamiento científico y académico durante ya casi 2 siglos en la Comunidad Valenciana. Se levanta la sesión.